Un cordial saludo para las personas que están observando este video. La finalidad del mismo es hacer entrega del producto solicitado para el momento 3 del curso de instrumentación médica. Las personas que desarrollamos este trabajo pertenecemos al grupo número 3 y somos Juan Manuel Ortiz, Jonathan Melgarejo y quien les habla, Esteban López. La idea del trabajo es desarrollar el diseño electrónico y el software de programación de un sistema de instrumentación diagnóstica que para este caso será un termómetro clínico. El desarrollo del programa se hizo haciendo uso del lenguaje C, usando el programa CSS Compiler. Podemos apreciar que en un inicio lo que se hace es incluir la librería del microcontrolador a usar. En este caso es un PIC16F877A. Acá declaramos el tamaño del registro conversor análogo digital. Pues vamos a hacer uso de este registro. En los fuses seleccionamos el tipo de oscilador que se va a usar. Para este caso se seleccionó uno de alta frecuencia, más precisamente 20 MHz. En esta parte lo que se hizo fue la definición de los pines a usar para el control de la pantalla LCD. Incluimos una librería para el control de dicha pantalla. Eh, Además incluimos una librería de operaciones matemáticas porque vamos a realizar unas operaciones matemáticas más adelante. Entonces al inicio del programa iniciamos como todos los programas con nuestro inicio en main. Declaramos las variables que vamos a usar. En este caso declaramos una variable de tipo entero, la cual vamos a usar para obtener los datos de la conversión análogo digital. Declaramos dos variables flotantes, una que la llamamos tensión, que es la que vamos a usar para obtener el valor correspondiente de la conversión, pasar ese valor a volts, y otra variable flotante que la llamamos temperatura y es la que vamos a usar para representar el valor equivalente en grados Celsius. Entonces programamos el uso del conversor análogo digital declarando que se va a usar el pin 0, que utilice el reloj interno del microcontrolador y le decimos que inicie el funcionamiento de la pantalla. Aquí lo que hacemos es programar una rutina de bucle infinito. Para eso usamos la instrucción while. Lo primero que hacemos, pues por seguridad, borramos el registro anterior que pudiera haber quedado grabado para evitar errores. Ponemos el conversor análogo digital en 0. Le decimos que lea el conversor análogo digital y para obtener el valor de la conversión en volts, lo que hacemos es multiplicar por 5 y dividimos entre 1024. Para obtener el respectivo valor de temperatura, lo que se hizo fue un ajuste de curva, puesto que cada cambio de nuestro sensor NTC no produce un cambio de 0.5 volts en la entrada del conversor análogo digital. Entonces se tomó punto por punto, aquí lo podemos ver, se tabularon los datos de cuando nuestro sensor NTC tenía un valor de 32 grados Celsius, cuál era el valor de tensión que le estaba entrando al microcontrolador. Se hizo cada punto 1 grados. Con estos datos lo que se hizo fue generar una curva, que es esta que podemos apreciar aquí de color azul. Luego le generamos una línea de tendencia y la ecuación que representa esa línea de tendencia y se obtuvo la siguiente representación. Se obtuvo una ecuación de segundo grado. Bien podríamos haber hecho una ecuación lineal de primer grado, pero para lograr una mayor exactitud
se decidió dejar una ecuación de segundo grado. Entonces, esta ecuación que tenemos acá es la que representa el funcionamiento, el cambio, o no, mejor dicho, la representación en grados Celsius respecto a la tensión de entrada que va a tener nuestro peak. Entonces, por eso es que acá en la conversión decimos que temperatura es igual a tensión al cuadrado por 0,0097646, que fue el valor obtenido en nuestra ecuación. Aquí volvemos y multiplicamos el valor de la tensión por otro valor de acuerdo a la ecuación y sumamos un valor. Entonces, esta es la forma de calcular la temperatura correspondiente para cada valor de tensión, para cada cambio de tensión en la entrada. Luego le decimos que vaya a la LCD, que se posicione en la posición número 3,1. Y lo que hacemos ahora es empezar a comparar. Entonces entramos acá a un bucle en el cual compara si la temperatura es mayor a 37,95, que entre a este bucle. Aquí comparamos que si en tal caso de que la temperatura no sea mayor a 37,95, si es menor a 36, que entre en este otro bucle. O de lo contrario, si no es mayor a 37,95 y si no es menor a 36, pues significa que está entre 36 y 37,95. Ahí no hay que hacer ningún tipo de comparación, por lógica tiene que caer acá y pues corre otra subrutina. En esta primera subrutina en la que compara si es mayor a 37,95, pues como los cambios van de 0,05, entonces por eso no se puso que comparara con 38. En tal caso de que llegue a que sea 38, el display lo que va a hacer es arrojar un mensaje que va a decir hipertermia, pues además de mostrar la temperatura en la cual se encuentra, va a arrojar un mensaje en la pantalla que dice hipertermia, y lo que va a hacer es encenderme un LED que se encuentra en el pin número D3. Va a encender ese LED durante 250 milisegundos, luego apaga ese LED durante otros 250 milisegundos, luego vuelve y lo enciende durante otros 250 milisegundos y luego lo apaga durante otros 250 milisegundos. ¿Por qué esos tiempos? Porque dentro de las especificaciones solicitadas se requiere de que un LED rojo encienda 2 veces por segundo. Entonces, por eso lo tenemos que encienda 2 veces y al hacer la suma, 250 milisegundos por 4, pues ahí tenemos un segundo. Después de transcurrido este segundo, él vuelve y compara el valor actual de la temperatura y si aún es un valor superior a 37,95, vuelve y corre esta subrutina hasta que el valor de la temperatura sea inferior a 37,95 grados. De igual manera funciona esta subrutina en la que compara si el valor es menor a 36. Hay dos grandes diferencias. Una en el mensaje en la pantalla, que ya no va a ser hipertermia, sino hipotermia, y que ahora el LED que va a encender y apagar se encuentra conectado en el puerto número D2. El funcionamiento es igual, va a encender 2 veces por segundo, enciende 250 milisegundos, se apaga 250 milisegundos, vuelve y enciende 250 milisegundos y vuelve y se apaga 250 milisegundos. Al transcurrir ese segundo, él vuelve y compara la temperatura. Si no es mayor a 37,95 y si no es menor a 36, pues quiere decir que se encuentra entre 36,05 o 37,95 grados Celsius. En tal caso, me va a cambiar el mensaje de la pantalla por la palabra normal y me va a dejar encendido un LED que vamos a tener conectado en el pin D1 del microcontrolador
y va a volver a comparar la temperatura y va a seguir así en un bucle infinito hasta que pues se apague el circuito. Cabe destacar que también tanto en la parte de hipertermia como en la parte de hipotermia tenemos un zumbador conectado en el pin de 0, el cual va a sonar de manera constante mientras se encuentre en alguno de estos estados. Después de haber explicado el programa, vamos a pasar a la explicación del circuito. Son unas condiciones que solicita el trabajo, que cuando la temperatura esté en 32, la tensión de entrada sea 0 volts, cuando la temperatura máxima a manejar, que en este caso son 42 grados Celsius, la tensión de entrada sean 5 volts. Aquí es donde solicita las especificaciones del programa, lo que acabo de explicar respecto a si la temperatura se encuentra entre uno u otro rango. El circuito que se desarrolló puede explicarse mediante este diagrama de bloques. Consta de un sensor NTC, la adecuación de la señal, la parte de amplificación, la parte de calibración de esa señal, un pequeño filtro pasabajas y la parte ya del circuito microcontrolado. Respecto al sensor de temperatura, podemos decir que un termistor NTC, Negative Temperature Coefficient, es una resistencia variable cuyo valor va decreciendo a medida que aumenta la temperatura, o sea, es inversamente proporcional a la temperatura. La parte de la adecuación de la señal consiste en un amplificador no inversor eh, en donde la salida es proporcional al producto entre la resistencia NTC y una corriente DC menor a 100 microamperes en la entrada. Ese valor de corriente garantiza que la NTC no vaya a tener temas de autocalentamiento, y con el propósito de linealizar la relación de resistencia con respecto a la temperatura, en paralelo a la NTC se pone una resistencia cuyo valor va a ser el valor correspondiente al de la NTC cuando se encuentre en la mitad del rango en el cual va a trabajar, que para este caso nosotros vamos a trabajar entre 32 y 42. La mitad del rango corresponde a 37 grados Celsius y de acuerdo a unas curvas de resistencia dadas por el fabricante del NTC, pues nos dice que debería tener un valor aproximado de 1355 ohm. Aquí observamos el diagrama esquemático de nuestra parte adecuadora de la señal. Una breve explicación de los cálculos corresponde a que se puede observar que la NTC es una resistencia que se encuentra en paralelo con esta resistencia denominada RP. Al ser en paralelo, se solucionan como el inverso de la suma de los inversos, que para este caso pues nos da, reemplazando valores, tenemos 677.5 ohm, y ya el desarrollo, la parte del amplificador operacional, tenemos que la tensión de salida es igual a la resistencia de referencia, que la resistencia de referencia es el paralelo de la NTC con la resistencia que le ponemos en paralelo, dividido la resistencia de entrada por la tensión de entrada. Al reemplazar valores tenemos 677.5 ohm, que fue el valor calculado del paralelo entre la NTC y la otra resistencia, dividido 50.000 ohm, que es la resistencia de entrada, por 5 volts, que es la tensión de entrada. Eso nos da un valor de 67.8 milivolts. Y ya después de haber hecho los cálculos teóricos, pues tenemos diferentes valores tanto de resistencia de la NTC como tensiones de salida. Al ser valores tan pequeños es necesario pasar a una etapa, la cual consiste en un amplificador, y realmente el sistema es muy similar,
se utiliza otro amplificador inversor, va a multiplicar la entrada por un valor de 100, de 10, perdón, por un valor de 10 y pues el sistema es igual. Basta con poner una relación de resistencias de 10 a 1. En este caso tenemos una resistencia de 100K con respecto a la resistencia de entrada que es de un valor de 10K. Pues tenemos una relación 10 a 1 y así la tensión de salida de nuestro adecuador va a ser multiplicada 10 veces y además va a volver a ser invertida, puesto que en la etapa de adecuación teníamos valores negativos. Aquí de igual manera, para cada valor de temperatura, aquí lo hicimos de a 1 grado Celsius, sin embargo en la simulación vamos a observar que podemos variar de a 0.1 grados Celsius. La parte del circuito de calibración consiste en un amplificador de instrumentación. Aquí tenemos marcado INA 114. El circuito en Proteus vamos a observar que no está compuesto por dicho amplificador de instrumentación. Sin embargo, al observar el datasheet de este amplificador, se decidió construirlo. Entonces, esta parte de este circuito se conecta a la salida de tensión de la etapa amplificadora y a la parte no inversora se le conecta un divisor de tensión basado en un potenciómetro de precisión, lo cual se usa para calibrar tanto la temperatura mínima como la temperatura máxima. La temperatura mínima se calibra colocando pues el sensor NTC a los 32 grados y el potenciómetro se ajusta hasta que la salida del circuito de calibración sea cero. Después se pone el sensor de temperatura a 42 grados y se ajusta la ganancia del amplificador para que la salida corresponda al valor deseado, que en este caso son 5 volts. Acá podemos observar el diagrama esquemático otorgado en el datasheet de este amplificador instrumental. Entonces esta parte de este circuito fue la que se construyó en Proteus. Y acá pues observamos una imagen de lo que vamos a encontrar en Proteus. Al desarrollar este circuito podemos apreciar de que se aplica la fórmula para hallar los cálculos de cada una de las tensiones de salida. Pues esto se puede hacer de manera empírica, ajustando los valores de los potenciómetros y observando la tensión en la salida. Sin embargo, teóricamente, pues podemos decir que el voltaje en la salida corresponde al voltaje 3 menos el voltaje de entrada que es V2, eso multiplicado por 1 más el serie que forman las dos resistencias, que al ser iguales, al tener el mismo valor, pues por eso lo estamos multiplicando por 2 y hallamos la tensión correspondiente. Ya terminando el circuito, lo que hacemos es construir un filtro pasabajas. Esto se usa primordialmente para atenuar frecuencias indeseadas que pudieran entrar en el circuito debido a la manipulación que se le ejecute. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar ruidos de 60 Hz introducidos bien sea por la red eléctrica, por equipos que puedan estar conectados al momento de usar el termómetro. Ya en la parte del circuito microcontrolado, pues vamos a utilizar un PIC16F877A. Vamos a usar una pantalla de cristal líquido, una LCD, la cual consta de 16 columnas, 2 filas, suficiente para mostrar los valores de temperatura y el respectivo diagnóstico. Esta pantalla puede mostrar 16 caracteres por línea y tiene dos registros.
registro de mando de datos, los cuales sirven para indicar, como ya lo dije, la temperatura sensada y el diagnóstico de la misma. Una vez explicado el circuito, no resta sino realizar la respectiva simulación. Para ello, entonces, procedemos a correr el programa. Entonces, observamos que en nuestra NTC tenemos un valor de 37 grados Celsius y en la LCD observamos 37.0 grados Celsius. Bajamos 0.1 grados y en la pantalla observamos el mismo cambio. Subimos 0.1, observamos el mismo cambio. Entonces ahora vamos a comprobar las solicitadas inicialmente para el trabajo. Dice que la temperatura mínima debe haber 0 volt. Entonces vamos a ir a 32 grados. Observamos que a medida que va cambiando la NTC, tenemos el respectivo cambio en nuestra pantalla. Entonces observamos que en 32 grados tenemos 0 volts. También aquí podemos aprovechar para ver el cumplimiento de la parte de hipotermia. Dice, si la temperatura es menor a 36 grados, en el display debe aparecer hipotermia. Tenemos 32 grados, aparece el diagnóstico hipotermia. Y además de eso dice que debe encenderse y apagarse un LED amarillo 2 veces por segundo y activarse el zumbador. Podemos observar que el zumbador se encuentra activo. Ahora vamos a observar la salida con un osciloscopio. La salida, esta señal de color amarillo corresponde a la hipotermia. Entonces ahora, haciendo uso de los cursores, observamos que en el lapso de un segundo nuestro sistema enciende 2 veces el LED. En un lapso de un segundo, que es lo que solicita, el LED enciende 2 veces durante un segundo. Entonces ahora vamos a una temperatura mayor. Vemos por ejemplo en 35.1 grados. Todavía se sigue activando el LED y el zumbador. Y podemos observar que una vez la temperatura es normal, ya al ser normal, entonces ya enciende el LED verde y el zumbador ya no suena. Entonces vamos a subir la temperatura. Podemos observar que al llegar a 38 grados se enciende el LED rojo y en este caso la señal azul representa la salida de hipotermia. Vamos a borrar aquí los cursores.
y observamos nuevamente que durante un lapso de un segundo el LED enciende 2 veces por segundo. Ya solo quedaría comprobar. Vamos a llevarlo directamente a los 42 grados. Para observar la salida de tensión, que de acuerdo a lo solicitado, así que para 42 grados deben haber 5 volts. Observamos acá 42 grados, hipertermia, y tenemos 5 volts en la entrada del conversor analógico digital de nuestro PIC. Una vez culminada la simulación, podemos ver que cumplimos con cada uno de los ítems solicitados. Espero haya sido de su agrado este video. Muchas gracias por su atención.